una vez más, y no sé si hay alguien que nos visita por primera vez. No hay nadie. Pues bienvenidos todos, somos de casa. Y le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Juan. Vamos a leer en el capítulo 14, el versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, en el versículo 16, leemos la palabra de Dios como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Te bendecimos, te honramos y te pedimos que seas tú, Señor, hablando a cada corazón en esta noche. Señor, estamos necesitados de ti, estamos necesitados de que tú, Señor, nos aconsejes, Padre. Bendice cada corazón y ayúdanos para que esta meditación sea de un gran beneficio para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a cerrar esta noche con esta serie, Una iglesia con propósito, y vamos a concluir viendo una iglesia con propósito bajo la guianza del Espíritu Santo. Ese es el tema de esta noche, una iglesia con propósito bajo la guianza del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en todo nivel, no solamente a nivel económico, que es el que muchas veces nos abate, sino también a nivel social, a nivel espiritual, a nivel eclesiástico, a nivel moral. Cada día la vida se vuelve más difícil. Las decisiones que debemos tomar y la forma en que debemos vivir muchas veces se vuelve una odisea completa, porque nos estamos enfrentando a diario a situaciones en las cuales, si no estamos bien agarrados de la mano de Dios, fácilmente podemos caer en las trampas del diablo. Las tentaciones, las oportunidades de pecar están a la orden del día. Hoy las sociedades están perdidísimas totalmente. El hombre ha llegado a un nivel en que vive como le place y no le importa lo que piense Dios de él. Simplemente importa el momento o cómo me siento yo. Pero lo cierto es que la iglesia necesita volver a lo que el Señor le ha mandado a hacer. La iglesia necesita retomar esos caminos que en algún momento hemos abandonado. Y por eso es que vamos a ver en esta noche que necesitamos estar viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando leíamos ese pasaje en Juan, vemos que Jesús está hablando de un consolador. La palabra que Jesús empleó en ese momento fue parácletos. Y el parácletos era una persona llamada a ayudar, era una persona llamada a prestar una ayuda a alguien más. Y cuando Jesús les hablaba a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, Él tenía en mente a un parácletos, a alguien que iba a ser puesto en la vida y en el corazón de sus discípulos para que les ayudara. Porque Jesús sabía perfectamente que sin el Espíritu Santo los discípulos iban a fracasar. Él sabía perfectamente que sin la ayuda de ese parácletos, los discípulos no iban a poder continuar. Y por eso es que Jesús, cuando les está hablando ya en estos momentos en los que Él sabía que iban a ser los últimos días de estar con ellos, Él les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese qué importante esto que Jesús les dice a sus discípulos. Yo me voy a ir, pero no les voy a dejar solos. Hasta ese momento Jesús había sido el Parácletos para sus discípulos. Él les había guiado, había estado con ellos en los momentos difíciles. Pero Jesús sabía que iba a llegar un momento en que Él ya no iba a poder estar físicamente con ellos. Y que aquellos discípulos que habían caminado por más de 3 años con Él, iban a llegar a encontrarse en un momento en el que quizás las dudas y el temor se iba a apoderar de sus corazones. Porque yo me imagino a esos discípulos luego de estar compartiendo con Jesús, de estar a su lado, de estar escuchando sus palabras, de estar viendo las maravillas, que de repente Jesús les dijera: yo ya no voy a estar con ustedes. Eso era un trago amargo. ¿Por qué? Porque aquel maestro que había estado con ellos guiándoles, iba a llegar un momento en que ya no iba a estar. Y por eso es que el Señor sabía que esos discípulos necesitaban consuelo, necesitaban ayuda, necesitaban al Espíritu de Dios. Y mire, nosotros también como iglesia estamos necesitados del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Somos como ciegos que van directos a un desfiladero. ¿Por qué razón muchos cristianos están cayendo hoy en las trampas del mundo? Porque el Espíritu Santo está contristado. Porque se han alejado del Espíritu Santo. Porque han decidido caminar sin el Espíritu de Dios. Pero nosotros como iglesia necesitamos empezar a caminar nuevamente bajo la guianza del Espíritu Santo. Y el Señor sabía perfectamente que los discípulos iban a necesitar de la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe a Romanos, capítulo 8. A Romanos capítulo 8, en el versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice Romanos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, como humanos estamos sujetos a las debilidades propias de nuestra humanidad. No hay supercristianos. Todo ser humano está sujeto a debilidades, está sujeto a temores, está sujeto a dudas. Y el Señor conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades. A veces nosotros nos quejamos delante de Dios diciéndole: Señor, es que mira todo lo que me pasa a mí, es que mira todo lo que tengo que afrontar. ¿Acaso el Señor está ciego? El Señor conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades. El Señor las sabe. Y por eso es que Jesús sabía perfectamente que debía dejarnos a un consolador que nos ayudara en esos momentos de tribulación, en esos momentos de dolor. Porque sin Él no podemos.
Y por eso dice Romanos que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuáles son sus cargas, hermano? ¿Cuáles son sus debilidades? Póngalas en las manos del Señor. No decida caminar solo con sus debilidades, va a fracasar. Deposítelas en las manos del Señor. El Señor nos ha dejado el Espíritu de Dios para que Él nos ayude. Él es el ayudador, Él es el parácletos. Él ha sido puesto para que nosotros seamos ayudados. Y qué bueno es cuando estamos pasando un momento duro y hay una mano amiga que decide ayudarnos. Cuando hay personas que nos dicen: vamos, no estás solo, en cualquier cosa estoy con vos. Qué bueno es escuchar ese tipo de frases. Pero muchas veces los humanos vamos a fallar, pero el Espíritu de Dios no va a fallar. Las debilidades que tenemos, hermano, el Espíritu de Dios las conoce. El Espíritu de Dios las conoce. Él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos. Él es nuestro parácletos. El Señor conoce perfectamente cuáles son nuestros problemas. Cuando tenemos dificultades en el carácter, cuando tenemos dificultades con las tentaciones, cuando tenemos dificultades en la familia, cuando tenemos dificultades en el trabajo, cuando tenemos dificultades en el ministerio que el Señor nos ha dado. El Señor conoce cuáles son nuestras debilidades. Pero ¿cuántas veces le hemos ido a buscar a Él? A veces lo que hacemos en el momento de dificultad es ir a buscar a un amigo. Es ir a buscar a un conocido. Pero al que menos buscamos es al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador. Hay que buscarlo. Hay que anhelarlo. Hay que buscar esa ayuda que viene del Espíritu de Dios. Porque el cristiano que está alejado del Espíritu de Dios es un cristiano débil, un cristiano atribulado, un cristiano que está sujeto a todo aquello que le hace caer. Quiero que me acompañe a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Este es un pasaje bien conocido. Y es una promesa que el Señor les hacía a sus discípulos. Les dice el Señor: pero recibiréis poder, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este pasaje muchas veces se interpreta de la manera en que el Espíritu de Dios va a venir sobre nuestra vida y nosotros vamos a empezar a arder en fuego y vamos a gritar y vamos a brincar y vamos a hablar en lenguas y vamos a hacer esto y vamos... Y sí, es cierto, el Espíritu de Dios da esa capacidad. Pero lo que el Señor está diciéndole a esos discípulos es: cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, van a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que esos discípulos, cuando Jesucristo murió, cuando Él se fue, esos discípulos estaban encerrados? Aquellos 120 estaban en el aposento alto, encerrados. ¿Por qué? Porque el Señor sabía de que sin el Espíritu Santo, esos discípulos no iban a vencer el temor. Aquellos hombres habían quedado
tristes, desconsolados. Y el Señor les dice, pero ustedes van a recibir poder. Van a recibir poder. Y dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, necesitamos fortalecernos en el Espíritu de Dios. Necesitamos fortalecernos en el Espíritu de Dios. Ahí está el poder del cristiano. Cuando estamos caminando bajo la guianza del Espíritu, cuando estamos aferrados al Espíritu de Dios, ahí está nuestro poder. Ahí somos capaces de hacer muchas cosas, pero de lo contrario, estamos débiles. ¿Sabe qué sucede cuando un cristiano está lejos del Espíritu de Dios? Se le van las ganas de servir, se le van las ganas de congregarse, se le van las ganas de vivir, le dan ganas de volver al mundo. Esos son los frutos de la carne, que las disoluciones empiecen a florecer en nuestro corazón. Lo que está diciendo Pablo es, en esa embriaguez con el licor, lo que aflora es aquel deseo desenfrenado de los placeres. Por eso dice él, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, en lo cual hay deseo desenfrenado hacia los placeres. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios, saciarnos del Espíritu de Dios. Necesitamos entregar todo nuestro ser, todo lo que somos en las manos del Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros estamos viviendo conforme a la carne, mire, ahí vamos a empezar a ser personas irreconocibles. Personas irreconocibles. Ahí empiezan las amarguras, ahí empiezan las tristezas, ahí empieza el desánimo. Ahí empezamos a ver cómo lo que en algún momento habíamos alcanzado en el Señor se empieza a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando le damos espacio a nuestra carnalidad, cuando le damos espacio a lo que nuestra naturaleza pecaminosa desea, entonces el Espíritu de Dios va a ir menguando en nosotros. Pero necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Mire, como iglesia necesitamos la guianza del Espíritu. Necesitamos la guianza del Espíritu. A veces hemos tomado caminos equivocados, caminos que nos parecen correctos, pero que no lo son. ¿Por qué? Porque no tenemos la sensibilidad del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Quiero que me acompañe a Juan, capítulo 16, versículo 13. Una iglesia con propósito es una iglesia que vive bajo la guianza del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Queremos caminar correctamente delante del Señor? Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dice Pablo en Romanos que aquellos que no tienen al Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Y qué difícil es tratar con personas que están en una iglesia, que dicen ser cristianos, pero que su corazón
está tan duro como cuando no venían a la iglesia. ¿Por qué? Porque aún el Espíritu no ha hecho la obra en ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no tiene poder. No. Es porque no le han dado espacio al Espíritu Santo. Porque ahora hay tantas personas que quieren vivir su vida a su manera y están escuchando el consejo de la palabra, pero a ellos no les importa y se consideran cristianos porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. Porque dice acá Juan que cuando el Espíritu de Dios venga, Él nos guiará hacia toda verdad. Él es el que nos hace saber que si estamos caminando mal delante de Dios. Pero cuando el Espíritu está lejos de nosotros, ¿sabe qué pasa? Estamos caminando mal delante de Dios, pero somos ciegos. Pensamos que estamos bien. Y para nosotros todo está bien. Aunque en nuestra vida vaya condenación. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. El Señor quiere guiar nuestros corazones. El Señor quiere tocar nuestros corazones. El Señor quiere transformar nuestros corazones. Él quiere tener una iglesia diferente. Una iglesia con una mentalidad distinta. Una iglesia que ya no esté pensando las mismas cosas que ha venido pensando. Porque muchas veces parece que estamos dormidos. Pero es necesario un toque del Espíritu de Dios. Es necesario un toque del Espíritu de Dios. Él quiere darnos poder, darnos capacidad, darnos fortaleza. Pero es necesario que le empecemos a buscar. Queremos ser cristianos de poder. Démosle espacio al Espíritu de Dios. Que Él obre. Queremos ser cristianos diferentes. Démosle espacio al Espíritu de Dios. Empecemos a buscar al Espíritu de Dios. Empecemos a buscar su rostro. Él está aquí para ayudarnos. Él está aquí para consolarnos. Él está aquí para fortalecernos. Busquemos su rostro. Busquemos su rostro, que Él nos guíe. Hermanos, ya no nos dejemos llevar por nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos van a llevar al fracaso. Que porque aquello se mira bonito, yo lo quiero hacer. Cuidado. Que porque aquello se oye bonito, es la palabra de Dios. Cuidado. Deje que el Espíritu de Dios empiece a dar testimonio en su corazón. Que Él le guíe. Que Él le muestre el camino. Deje que el Espíritu de Dios obre en su vida. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él nos está llamando. Él quiere de nosotros una actitud diferente. La palabra de Dios nos llama a que no contristemos al Espíritu de Dios. Porque Él habita en nosotros. Y si no habita en nosotros, no somos hijos de Dios. Yo no sé si usted puede sentir al Espíritu de Dios en su corazón. Si Él está vivo en usted. Si Él está obrando en usted. Y si no lo siente, si no siente al Espíritu de Dios, yo le animo a que en esta hora le pueda pedir que Él se haga sentir en su vida. Ya no podemos seguir igual, hermanos. Ya no podemos seguir igual. El Señor quiere de nosotros una actitud diferente. Una actitud diferente. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a orar? Vamos a buscar del Señor un momento. Que el Señor nos ayude. Y de una sola vez.